el apóstol Pedro, uno de los 12 discípulos de Cristo, fue uno de los momentos más críticos de toda su vida y él no lo sabía. Después se enteró, después supo por qué. Y esto es algo que nos sucede muy a menudo cuando venimos a Cristo, cuando venimos al Señor. Nos convertimos en hijos de Dios, de ser solo criaturas de Dios. La Biblia nos enseña, principalmente en el Antiguo Testamento, que hablando de todas las criaturas y menciona como hijos de Dios, pero esa palabra en hebreo habla de eso, de haber sido creados por Dios, que Dios nos crea a partir de que crea a Adán y Eva y proporciona al hombre la posibilidad de la reproducción, de ir reproduciéndonos, y entonces llegamos aquí con una individualidad, personalidad cada uno, pero viene a partir de esa creación. Entonces por eso decimos que somos criaturas de Dios, porque Él da el inicio a todo esto. Eso no significa que todas las criaturas de Dios sean hijos de Dios. En el Nuevo Testamento vemos claramente, el Nuevo Pacto define que alguien que es hijo de Dios es alguien que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, que su condición de pecado que alejaba de Dios ahora ha sido reconciliado con Dios, y Él nos llama de esta manera ahora hijos de Dios, algo que nadie ni nada nos puede separar de ese amor, dice en Romanos 8. Entonces, a partir de ahí comenzamos a entender que nuestra vida ya no está para abastecernos a nosotros mismos, ya no está para solamente satisfacernos egoístamente, sino que ahora tenemos la oportunidad de servir a Dios, sirviendo en su obra aquí en la tierra, y esto implica necesariamente servir a nuestros hermanos, a las personas que están aquí de diferentes maneras. Pero Cristo nos dijo en Juan 15, ahora ya no os llamaré siervos, sino quiero llamar amigos. Entonces vemos como una relación con Dios, yo digo como en crecimiento, en algo más importante, por decirlo así, para nuestras vidas. Lo cual significa en nosotros una intimidad mayor con Él. ¿Cómo se logra? En lo que dijo Cristo. No tan solo en decir yo soy amigo de Dios, sino lo que implica eso. Ya no os llamaré siervos, les llamaré amigos, porque un siervo no conoce por qué el Señor hace las cosas, pero su amigo sí. Cuando nosotros vamos creciendo en el conocimiento de quién es Dios, todo lo que Dios quiere para nosotros, entonces nos estamos convirtiendo en sus amigos, vamos teniendo una mayor intimidad con Él. Se cumple lo que dice Proverbios 4 cuando dice que la vida del justo, y aquí hay justos, no por nuestras propias obras, por gracia. Somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios, dice en Romanos capítulo 5:1. Dios nos presenta como justos delante de Él por la obra de Cristo Jesús, cuando hemos creído en Él. Y entonces esa vida del justo, que hemos sido justificados por el Señor, va en aumento hasta que el día es perfecto. Empezamos a conocer poquito de Dios, de su salvación, del Evangelio, y cada vez que vamos a su palabra vamos conociendo más de Él y vamos viviendo y experimentando lo que Dios quiere en nuestras vidas hasta que el día sea perfecto. Es cuando estemos en su presencia, seamos glorificados, y todo aquí, todo lo que ya Dios no quiere de nosotros va a ser cambiado totalmente. Vamos a ser liberados de este cuerpo tendiente todo al pecado, este cuerpo de muerte, dice Pablo, y entonces estaremos por toda la eternidad con Él. ¿Cuántos dicen amén? Qué precioso día que llegará en ese tiempo que Dios ha determinado. Pero cuando vivimos aquí en la tierra, y la forma en que Dios nos va teniendo un acercamiento con Él, es que vamos resolviendo los cuestionamientos que nuestra mente tiene. Vamos resolviendo eso que no podíamos entender antes o que lo entendíamos mal. Preguntas que nos hemos hecho o nos haremos en algún momento, principalmente o en relación a cuando somos sometidos a las pruebas. Y que Dios en su palabra quiere resolvernos esa pregunta. ¿Por qué somos probados? ¿Para qué somos probados? Dios necesita conocer algo de mí. ¿Por qué no es probado mi vecino y yo sí, por ejemplo? Hacemos muchos cuestionamientos, sobre todo cuando estamos sometidos en aflicción, en enfermedad, en alguna necesidad. Cuando hay cosas una tormenta que viene y que no podemos ver claramente hacia dónde vamos, y esa incertidumbre nos provoca conflictos de fe inclusive.
Nos cuesta trabajo creer lo que Dios ha dicho en esas circunstancias. La mayoría de nosotros reaccionamos tratando de dar solución a todas las cosas y muchas ocasiones, honestamente, nos hemos metido en conflictos más fuertes porque no estamos siendo capacitados. Y Dios el día de hoy quiere enseñarnos algo: el propósito de la prueba. Dios quiere que entendamos y resolvamos esas preguntas que nos hemos hecho o que te harás en algún momento, pero que ojalá que si tú no has distinguido esa prueba, tal vez ya estás en ella, puedas resolverlo a la luz de la palabra de Dios. Digo, tal vez no te das cuenta porque yo estoy seguro que Pedro no se dio cuenta y ahorita vamos a ver por qué. Lucas 22:31, el propósito de la prueba es el tema del día de hoy. Dice así: Cristo dando sus últimas instrucciones aquí en la tierra, el evangelista Lucas registra estas palabras. Jesús dijo también el Señor: Simón, Simón, que es Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Jesús le responde a Pedro: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Cuando escuchamos esta historia de la vida de Pedro, junto con otras palabras, ¿verdad?, otras experiencias de la vida de grandes hombres, principalmente registrados en la Biblia, Dios nos está diciendo algo importante. Dios nos está advirtiendo que cuando tú vienes a ser su hijo, los problemas no acaban. Cuando vienes a Cristo, los problemas no han cesado, las necesidades no han cesado, los conflictos no se han acabado. Dios nos advierte de la necesidad que hay una necesidad de ser sometidos a la prueba. Aparte de que nosotros vamos a conocer el propósito de la prueba, vamos a conocer cuáles no son los propósitos de la prueba, porque muchos de nosotros tenemos ideas extrañas en nuestra mente de por qué somos sometidos a circunstancias difíciles. Y Dios quiere desarraigar de nuestra mente. Para poder entender el propósito de la prueba, muchas veces tenemos que desarraigar algunas cosas que nosotros creemos que son las razones por las que estamos sometidos a la prueba. Número 1, tenemos que desarraigar de nuestra mente de que el hecho mismo de la prueba en sí mismo, o inclusive la tristeza, la angustia, el dolor que podemos padecer en medio de la prueba, son los objetivos de Dios. Eso no es así. La Biblia nos enseña que no es así. Lamentaciones capítulo 3 versículo 31 al 33 nos dice claramente que no es eso. Es decir, no es el hecho de que tú pasas por una enfermedad en donde Dios va a decir: pues quiero pasar por enfermedad, a ver qué pasa, ¿no? A mí me gusta que mis hijos estén en medio de las pruebas del fuego. No, aquí lo dice. Fíjate bien lo que dice Lamentaciones capítulo 3 versículo 31. Y Jeremías escribió esto, ¿sabes en qué momento? Por eso se llaman lamentaciones, porque las pasó en medio de sus peores momentos de vida. Jeremías no estaba en un lecho de rosas analizando la vida, filosofando, no. Él estaba sometido, le fue mal a Jeremías aquí en la tierra, recibió rechazo profundo. Él llegó a pasar en una cisterna mucho tiempo porque rechazaban las profecías de Dios que le había dado a Jeremías. Imagínate eso. Él haciendo lo correcto, haciendo lo que Dios le había pedido, era perseguido, era lastimado y era llevado a un aislamiento, encarcelado de la peor manera. Y él escribe esto inspirado por el Espíritu Santo, porque el Señor no desecha para siempre. No es el hecho de que Dios en nuestra perspectiva haya algo, dejar actuar sobre nosotros. El endurecimiento del corazón se define teológicamente como dejar Dios de actuar sobre nuestras vidas. En Isaías 54 vuelve a decir algo semejante. Habla del abandono de Dios sobre su pueblo.
Pero no es que Dios deje de estar ahí porque Él está en todos lados. No es que Dios deje de actuar abiertamente o totalmente. Él deja de manifestar su poder para bienestar nuestro en algún momento. Dice, Dios no desecha para siempre. No quiere decir que tú veas que de repente sientes que Dios no está ahí, pero eso no es para siempre, es algo que tenemos que tener claro en nuestra mente. Dice el versículo, antes sí aflige, versículo 32. También se compadece según la multitud de sus misericordias. Pero escucha el versículo 33 y llévatelo en tu corazón. Porque no aflige ni entristece voluntariamente. No aflige ni entristece, ¿cómo? Voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Qué nos está aclarando aquí el profeta Jeremías en estas palabras? Que Dios no es sádico. Dios no está ahí, ¿verdad? Agarrando sus títeres humanos y de repente, ay, a ver, Josecito, ¿verdad? ¿Qué te voy a hacer? Pues a ver, te voy a poner cáncer. ¡Pum! ¿No? De repente, ¿verdad? Dios no está jugando los volados. De repente agarra a su pueblo, ¿verdad? Y a ver, los que caigan en la mesa de bienestar y los que se caigan para allá, bueno, pues que sí reciban unos problemitas, que lo despidan. No. Dios no aflige ni entristece. Dios no disfruta de mi sufrimiento. Sin embargo, Él es infinitamente sabio. Y Él conoce lo que nosotros necesitamos. Vamos a Santiago capítulo 1 para aclarar este pensamiento y confirmarlo ahora a través de este apóstol, el apóstol Santiago, que nos habla nuevamente acerca específicamente de las pruebas. Y vamos a hacer un análisis de estos dos versículos que en nuestra versión 60 no nos da toda la luz. Tenemos que hacer una exégesis, eso significa profundizar, analizar las palabras que están escritas ahí para poder entender el mensaje que el autor quería transmitirnos realmente y no aparentemente. Dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en una pachanga de 15 años. Así dice. Tener por sumo gozo cuando te den un incremento de sueldo. No está diciendo tampoco que no te pongas contento, ¿verdad? Por el incremento de sueldo. Pero no es el tema del apóstol. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando nosotros la analizamos así, superficialmente decimos, ay, pastor, ¿ya ves? Sí. O sea, el rollo es pasar por la prueba y entonces eso va a producir paciencia. La realidad es que no es así solamente. Hay una necesidad de pasarlas por las pruebas. Pero muchos de nosotros tenemos toda la idea, porque he escuchado esas frases en la iglesia cristiana, es que Dios te pasa por pruebas porque Él quiere saber lo que hay en tu corazón. ¿Lo han oído? Dios necesita saber algo más de lo que ya sabe. Si nosotros dijéramos eso, así como yo lo he planteado, entonces Dios no es omnisciente. Dios no conoce todas las cosas. Y la Biblia nos enseña que Él no necesita conocer algo más de nada. Él conoce todo absolutamente y absolutamente perfecto. Entonces, Dios no necesita realmente conocer nada de mí. El propósito de una prueba no es para ver que Dios vea qué hay en mí. La realidad es que yo necesito reconocer cuál es mi condición. Y esto es lo que está expresando aquí Santiago. Cuando dice aquí, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, esto es la exégesis. Esta palabra pruebas es la palabra peirasmos del griego, y escucha lo que significa peirasmos. Es poner a prueba por experimento, o sea, la experiencia de la prueba, el momento, el fuego, lo que está sucediendo, el desierto, la enfermedad, la necesidad, el evento como tal, eso es peirasmos. Adversidad significa peirasmos. Tentación, y escucha esto, examinar. Cuando nosotros íbamos a la escuela, o todos los que van a la escuela,
van, recibes clases y después para analizar y examinar lo que sabes, ¿qué te hacen? Una prueba, un examen. Eso es peraismos. El hecho como tal, el tiempo en lo que te hacen las preguntas para saber cómo estás, eso es examen, eso es prueba, eso es peraismos. Y escucha esto, cuando dices sabiendo que la prueba, nuevamente, como en el español, por eso necesitamos hacer este tipo de análisis de los textos. Cuando analizamos, ¿verdad? Y superficialmente decimos, bueno, prueba y prueba se tradujo. Es normal que suceda esto en una traducción. ¿Por qué? Porque en el mismo griego también, como en nuestra lengua, hay sinónimos. Dos palabras que en algún uso tienen el mismo uso. Entonces el traductor dijo, la siguiente, esta prueba que tradujo como prueba, se traduce al español como prueba, sí, pero no es el mismo vocablo del griego. El vocablo que se utiliza en el versículo 3 es la palabra dokimion, con K, dokimion, D-O-K-imion. Y esto significa, escucha qué diferencia, aunque también significa prueba, pero en un sentido diferente, con un matiz diferente. Dokimion significa confiabilidad, digno de confianza, mérito, aceptable. Se utiliza dokimion como la capacidad de resistir y significa también aprobar. O sea, voy a tratar de hacer esto, tratando de sustituir, voy a hacer ahora, entendiendo esto, cambiar las palabras de acuerdo a su definición para que lo entendamos. Diría algo así: cuando estáis en diversos exámenes de tu vida, diversos momentos difíciles de tu vida, sabiendo que la confiabilidad o la aprobación de ese examen va a producir fe, de esa fe produce paciencia en ti. Ahora voy a leer otra versión, la versión de Jerusalén, voy para que seamos entendidos en esto. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando estáis en diversas pruebas, sabiendo que la calidad probada de vuestra fe produce la paciencia en el sufrimiento. ¿Por qué es importante que hagamos este análisis? Porque parecería nada más una cuestión intelectual, no lo es. Es algo que nosotros tenemos que reconocer de lo que estamos viviendo, de lo que acabamos de afirmar. Dios no quiere nada más pasarnos por esos exámenes, pasarnos por esas pruebas, nada más para ver qué sucede. No, Él quiere que nosotros podamos reconocer y que eso sea una evaluación. Y Dios permite la prueba para que nosotros veamos la realidad. Cuando tú vas y dices, sabes que en matemáticas sí estudié, sí fui a las clases y esto, entonces cuando un examen, ¿qué tengo que esperar? Una buena calificación. Y si yo resuelvo el examen con calma, ¿verdad? Con los conocimientos que tengo, wow, ¿qué voy a sacar? 10, ese es mi dokimion. Ese es lo que yo tengo que ver, darme cuenta en qué posición estoy de mi vida, ver mi realidad. Porque cuando yo veo la realidad, entonces yo no puedo estar manipulando todo lo que me está pasando a mi antojo, que es algo que nos está sucediendo. Cuando Dios permite la prueba, es para que yo me dé cuenta, ¿cómo estoy? ¿Qué calificación tengo? ¿Cómo estoy enfrentando esos momentos realmente de las pruebas? Cuando viene una noticia y te dice, ¿sabes qué? Tus ventas en tu negocio han bajado. ¿Y qué haces? ¡Ay! Empiezas a temblar, se te sube la presión. Esa es tu reacción. Cuando nosotros somos aprobados, dice aquí, ¿cuál debería ser la reacción que dice el apóstol Santiago? Tener por sumo. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios en esta mañana, en esta tarde? A ver, ¿cómo reaccionaste a tu prueba de esta semana? Tache, lárgate de aquí. Reprobado, en la esquina con orejas de burro. No, Dios no hace eso, Dios no nos rechaza. Parece ser como que en algunos momentos, ¿verdad? Nos sentimos o nos percibimos desechados, pero quiero decirte algo. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, si tú eres una oveja de Dios, dice Él, nadie nos podrá arrebatar de su mano. Dios no te ha desechado. A veces en nuestra mente nos percibimos así, pero Dios te dice, no te he desechado. Es todo lo contrario, eres mi hijo. Y en Hebreos capítulo 12 dice, y como hijos, ¿verdad? Dios al que ama y al que tiene por hijo, disciplina y lo azota. Dios tiene
trabaja en nosotros y Dios permite en eso, no porque Él no conozca lo que hay en nosotros, sino porque Él quiere que nosotros nos demos cuenta de eso. Pedro no se dio cuenta de eso. No lo sabía, él tenía una idea de sí mismo totalmente diferente a la realidad, y es lo que vamos a analizar. ¿Qué le dice? Regresamos a Lucas 22:31. ¿Qué le dice Jesús? Jesús le estaba hablando. Pedro, bueno, no le dice Pedro, fíjate, interesante, le dice ¿cómo? Simón. ¿Por qué le dice Simón y dos veces? Simón, Simón. Él quiere enfatizar algo. Él se llamaba originalmente Simón y Jesús le cambia el nombre a Pedro. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios le llama a Simón, le está diciendo: hay algo en ti, Pedrito, que todavía está en de tu viejo hombre, de tu vida pasada. Hay cosas que todavía necesitan ser cambiadas. Y qué bueno, pero ¿sabes qué? Muchas veces no nos damos cuenta de nuestro Simón. Somos Pedro, somos hijos de Dios, somos llamados por Él, ahora Él nos ha redimido, pero no nos damos cuenta que todavía nuestro viejo hombre nos tiene viciados en nuestros deseos y nos estamos nosotros manipulando pensando que ya la llevamos, que estamos bien, y Dios te dice: no, hay algo que tiene que ser cambiado. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Dios le estaba diciendo, Cristo le estaba diciendo a Pedro: vas a pasar por un momento difícil, vas a pasar por una prueba. Esta palabra zarandear es la palabra siniazo, y en español significa bieldar. ¿Qué es bieldar? Es separar el trigo de la paja. ¿Y cómo se separaba? Había varias técnicas para separar el trigo de la paja, pero todas ellas significaban siempre un movimiento. Es decir, a veces se ponían como en un manojo y se ponían, ¿verdad? Se ponían, se sacudían y se apaleaban así sobre uno, y entonces el trigo salía. Otros, ¿verdad? Se aventaba, se hacía de alguna manera, se cernía en una como red, ¿verdad? Se hacía así hasta que saliera el trigo, de alguna manera. Siempre se amarraba así para sacarlo, a otros lo agarraban así y sacaban así el trigo, pero todo implicaba de alguna forma algo cierto, como tipo agresión a la planta. Algo lesionar dentro de la planta de alguna manera, ¿verdad? ¿Y por qué es importante considerar este zarandeo, esta palabra zarandeo, que es para nosotros ese tiempo de prueba? Porque en el zarandeo, ¿cuál es la razón de sembrar el trigo? Sacar ese grano, sacar lo bueno de la planta, para usarlo y después hacer pan o utilizarlo para nuestra alimentación. Pero tú no siembras trigo nada más para adornar. Bueno, algunos lo usan así, pero no eres el propósito. Se saca el trigo, y esto es importante que lo consideremos, porque en el zarandeo nosotros nos vamos a dar cuenta que sale lo mejor y lo peor. En Nat Geo vi una vez un video de cómo se alimentan los elefantitos, o una forma que se alimentan. Ellos comen el fruto de los árboles, pero cuando el fruto no está ya alcanzable para su altura y sus trompas, son tan, ¿verdad? Dios los creó con esa capacidad de entender. Y entonces lo que hacía el elefante, ¿verdad? Con su gran tamaño, golpeaba así, ¿verdad? Con su traserito, ¿verdad? Chiquillo, pequeño, ¿verdad? Golpeaba el árbol, lo zarandeaba, y entonces caía el fruto maduro. Ese fruto que ya está así como listo para cortar, ¿verdad? Ya está así muy endeble, y caía, y entonces comía el elefante, sacaba lo mejor del árbol. Pero en consecuencia también, ¿sabes qué sacaba? Todas esas hojarascas que también ya están viejas y ya que no sirven prácticamente más que estar alimentando, todo lo malo del árbol también caía. Dios nos está mostrando que la prueba, el zarandeo que nosotros vamos a tener en nuestras vidas tiene ese doble sentido. Número uno, sacar lo bueno de nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Mira, por más indisciplinado que seas, por más que nada más vengas los domingos a echarte una predicación, eso no es suficiente. Ya lo hemos hablado en otra ocasión. Es importante que nos discipulemos, y vamos a ver que entre más conozcamos de Dios es mucho mejor para poder afrontar cualquier cosa y todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero ya, a ver, sin chance a negociar. Mira, un año has venido a la congregación, el último año te has congregado, el último año has venido, y cuando menos has escuchado una predicación. Bueno, en un año te has reventado alrededor de 50 horas escuchando la palabra de Dios. ¿Sabes por qué lo hizo Dios?
porque quiere usar tu vida. No estoy justificando la indisciplina de nadie, pero cuando menos si un año has venido a escuchar una vez a la semana, 1 hora, 50 horas se han invertido en ti, y eso que Dios ha invertido en tu vida no ha sido en vano. ¿A quién tus compañeros de trabajo van y le cuentan sus problemas? Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de ese llamado de Dios. Pero de repente tú estás así trabajando, estás en tu escuela y de repente llega tu amigo, ¿verdad? Y dices, oye, es que ¿qué crees? Que mis papás se están divorciando. Y tú así tú dices, aquí en mi escritorio no dice mesa de consejería. ¿Qué? ¿Por qué me cuentan a mí? Y de repente te habla, ¿verdad? Tu prima que no te hablaba desde hace mucho. Ay, prima, ¿qué crees? Que mi esposo se quiere divorciar de mí. Tú, esta changa nunca me hablaba, ¿no? Y ahora resulta. Porque cuando alguien nace de nuevo, por más que te quieras esconder, mira, aunque seas de la secreta. ¿Sí saben cuál es la secreta? La policía secreta, que es aquella que se infiltra y no se da notar. Allí hay cristianos que dicen, no, yo mejor no digo que soy cristiano, porque pues todavía por ahí se me salen algunas palabras folclóricas. Y entonces, pues para no, que no se blasfeme el nombre del Señor, mejor que no digo que soy cristiano. Aunque seas de la secreta, el sello del Espíritu Santo en tu vida, espiritualmente, se mueve ahí algo, y entonces la gente viene y te está preguntando cosas que tú dices, ¿por qué me pregunta a mí? Y Dios te está diciendo, ya no te hagas chiquito. Ya no te hagas chiquita. Porque en Romanos capítulo 8 dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Para los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y aunque tú quieras estarte escondiendo y que tú digas, ay, no, es que yo no, ay, es que yo no. Y muchas veces nuestra idea es, ahora que haga Liti, ahora sí el 2018 me inscribo. 4 veces he abandonado el instituto, pero este año sí termino el primer año. Y cuando termine mis 4 años de licenciatura de Liti, mis 2 años de maestría, ¿sí son 2 años? O 2 años de maestría y otros 2 de doctorado, entonces sí, ahora voy a servir a Dios. Y Dios te dice en él, es cuando yo quiero. Dios no te llamó solamente para venir un día a la semana, sentarte en una silla, y Dios va a usar tu vida para glorificar su nombre, porque hay propósito. Te llamó con un propósito. Y a veces ni cuenta te das y te empiezan a platicar sus problemas y tú ya le estás dando una consejería. Bueno, pues yo escuché, ¿verdad?, al pastor fulanito de tal que dijo, y mira, pues yo te digo, y sin darte cuenta ya estás dando una consejería. Así es que Dios permite las pruebas para que te des cuenta. Pedro, por ejemplo, llegó a este momento y ya tenía 3 años de estar con el maestro. Yo creo firmemente que si le pasa este zarandeo 3 años antes, se hubiera echado a correr desde el principio. Dios lo capacita de alguna manera esos 3 años para que cuando llegue este zarandeo específico, salga que de alguna manera, aunque no hizo las cosas bien, no se echó a correr tan lejos como para donde Dios no lo pudiera regresar. Porque Dios tiene el control. Lo vamos a ver un momento más. Sale lo mejor de nosotros, lo que Dios ya ha hecho, pero también sale lo peor. Porque Dios está 100% interesado en que nosotros seamos purificados. Dios quiere sacar esa paja de nuestra vida. ¿Y sabes por qué? Porque hacer la obra de Dios requiere no que aprendas solamente, porque sí hay que aprender, teología. No que te aprendas 2 o 3 textos, o que no solo eso, sino que toda esa información que estás recibiendo nos enseñe algo: a depender totalmente de Dios. Porque para hacer la obra de Dios se requiere escuchar su voz. Porque si esa persona viene y te pregunta y te dice, bueno, no te pregunta tal vez, pero te dice, ¿sabes qué? Pues es que las cosas están mal con mi esposo. ¿Y qué le vas a decir? Divórciate, mano. Lárgate de ese, vuela alto en las montañas.
y sé libre. Aleluya. ¿Hay quien dice eso? Pero en Marcos capítulo 10 el Señor dijo algo impresionante. En la Biblia dice: dejará a su padre a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y lo que Dios unió, ¿quién lo unió? Dile a tu hermano: es Dios el que une. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No voy a profundizar en cuestiones matrimoniales de divorcio, en esa doctrina. Quien quiera, ¿verdad? Con mucho gusto, y tenga dudas, con mucho gusto hacemos una cita y vemos el asunto. Pero ¿sabes qué? Ese es lo que Dios quiere que prediquemos. Y muchos, sin darnos cuenta, estamos más, ¿verdad?, predicando cosas que no están en la palabra de Dios. Pero ¿cómo tú puedes saber eso? ¿Cómo darle un consejo? ¿Qué darle el consejo? Tú puedes decir: pues yo sé, hacer la voluntad de Dios es que ahorita me traigan unos sándwiches, ¿verdad? Y hagan unos sándwiches, los voy a repartir aquí afuera, afuera del salón Le Crillon, ¿verdad? A las personas a que yo vea necesitado y con hambre le voy a dar al Señor. ¿Dios te mandó eso? ¿Cómo sabes que Dios te mandó eso? ¿Cómo saber la voluntad de Dios si no conoces la palabra de Dios? Somos guiados, y si nosotros no podemos ser guiados por su voz, entonces, y es lo que Dios estaba haciendo con nuestro hermano Pedro, discípulo de Cristo. ¿Qué le dice Jesús? Versículo 31. Satanás os ha pedido. Otra cosa que tenemos que entender nosotros de la prueba es que en medio de las pruebas Dios nos demuestra su supremacía. En medio, cuando somos sometidos a las pruebas, Dios nos está demostrando que Él tiene el control de todas las cosas. Es interesante que Cristo les dice esto. ¿Quién pidió para que sea probado? Satanás. ¿A quién se lo pidió? A Dios. Dios tiene el control de todo. Isaías 54:16. Es muy importante que nosotros sepamos de dónde viene, ¿verdad? Él tiene la supremacía, Él creó todas las cosas y Él tiene el control. Fíjate Isaías 54:16, ¿qué dice? He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. ¿Quién creó al destruidor? Dios. Dale vueltas ahí unas páginas anteriores, Isaías 45, versículo 5. Que a veces tenemos esa idea. Otra cosa que hay que desarraigar de nuestra mente es que nosotros no podemos creer en el señorío de Cristo y pensar que el diablo se mueve a su antojo. Porque algunos dicen así: ay, es que el diablo vino y me tentó y yo caí. Pero hablamos del diablo como si él hiciera lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y no es cierto. Isaías 45:5 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo que. ¿Quién creó la adversidad? ¿Quién creó al enemigo? ¿Quién creó al destruidor? ¿Quién? Como que no nos veo muy convencidos. Pero está en Isaías escrito. ¿Le arrancamos la hoja? Creó la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Ahora, que tenemos que entender, porque habíamos dicho, ¿verdad? Dios no se complace nada más en decir que sea probado, en que Satanás haga lo que, ¿verdad?, yo lo mande a hacer mal. No. Tenemos que entender en esa supremacía que Dios tiene el control de todo. Es decir, la forma en que nosotros somos probados siempre está limitada por el poder de Dios. Sale de Egipto Israel. ¿A dónde sale? Al desierto. Y en el desierto Dios no dijo: bueno, como mi pueblo va a salir al desierto, entonces mira, le bajo unos graditos a la temperatura del desierto. No. El desierto es desierto. La enfermedad es enfermedad. La soledad es soledad.
Los momentos difíciles de angustia son difíciles, es doloroso. Las traiciones duelen al corazón. Dios no está queriendo hacernos un coco wash de decir, ay, bueno, tengo que ver lo bueno como malo, lo malo como bueno. No, Dios no está diciendo eso. Dios, al contrario, Dios nos dice, llámale a lo malo malo y a lo bueno bueno. Dios no quiere que cambiemos conceptos de una manera irracional, pero Él quiere que entendamos que Él es Señor sobre todo el universo. Él quiere que nosotros comprendamos y veamos. Dios no baja las temperaturas del desierto, sin embargo toma el control. ¿Cómo? Poniéndoles una nube que no hacía que ellos murieran de inanición ni de sed. Él despierta una peña que saca agua para que ellos pudieran ser abastecidos. Dios le demuestra a su pueblo el señorío que tiene sobre todas las cosas. Y ese es el concepto. Dios, cuando yo esté sometido a una prueba, yo tengo que saber que Dios tiene el control, que Él le limita, ¿verdad? Que no viene el diablo, ¿verdad? Y se le esconde a Dios por detrás, ¿verdad? Se va por la puerta de atrás y entonces ¡pum! Hace las cosas y ya nada sonríe, ¿verdad? No. En Job 1 y capítulo 1 y 2 vemos cómo se mueve esta situación. De hecho es impresionante porque dice que van los hijos de Dios, que habla nuevamente de las criaturas, de ángeles, y entre ellos Satanás. Y entonces llega con Dios y le dice Dios, ¿quién le echa a andar el diablo a Job? Dios. Dios le hace llamar la atención, ¿ya viste a mi siervo Job justo? Lo cual nos enseña también, ¿verdad?, que las pruebas no son tampoco solo una respuesta de nuestro pecado. A veces nos metemos en problemas y hay consecuencias por eso, por el pecado, ¿cierto? Pero no es la única razón, porque Dios le llama a Job justo. Dios quería que Job aprendiera algo. El asunto ni siquiera es solamente pasar por la prueba, sino quiere que aprendamos algo. Oseas 2:14 lo dice: yo atraje a mi pueblo al desierto para hablar a su corazón. La forma de ser probados es siempre limitada por Dios. Dice en Lucas 22:32, nuevamente regresamos ahí: Satanás te ha pedido, os ha pedido para ser sanderos como el trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Ahí está el límite de Dios. Vas a ser zarandeado con trigo, puedes pasar por enfermedad, puedes pasar por problemas financieros, puedes estar en problemas matrimoniales, pero Cristo, fíjate cuál es el ministerio de Cristo. Cristo vino, se hizo hombre, se encarnó, se hizo hombre, nace, vive una vida totalmente justa para que esa justicia, cuando creemos en Él carga con nuestro pecado en la cruz del Calvario muriendo, y a nosotros su vida justa se nos imputa a nosotros y somos justificados por eso. Al tercer día Él, después de morir, pagar por nuestros pecados, resucita y dice que está a la diestra del Padre. Sus discípulos lo ven ascender y va a la diestra, para estar a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. La intercesión de Cristo provee soberanamente de lo necesario para que nosotros seamos librados de esa prueba. Y entonces surge una pregunta en nuestra mente. Bueno, pero ¿por qué Dios no nada más, verdad, nos da una clase de conceptos? Nos dice: hoy la gracia es esto, el amor es esto, mi poder es esto. ¿Por qué no nos dice nada más que es fe, que es poder divino y tan? Mira, la verdad es que la teoría, los conceptos podrían convencernos, sí, pero cuando la experimentamos, eso transforma la vida de cualquier persona. Los discípulos, antes de la resurrección de Cristo, ¿cómo eran? Lechachiachi. Eran cobardes, ninguno estuvo, todos se echaron a correr. Pero cuando Cristo resucita y ellos ven la experiencia, hasta el mismo Tomás, ¿verdad?, que no había visto a Cristo, voltea y dice: no, pues hasta que yo lo vea, ¿verdad? ¿Y qué hace Cristo con él? En su misericordia dice: tócame, Tomás, ve, aquí están. Y ve a Cristo resucitado, y la vida, el testimonio histórico de todos los discípulos es que ellos dieron su vida por causa del Maestro, por esa verdad. Porque la teoría puede quedar clara aquí,
Pero cuando eso se experimenta, eso transforma. Cuando conocemos la manifestación real y palpable de un Dios espiritual, entonces nuestra vida es diferente. Y esto es lo que Cristo le trataba de explicar a Pedro y lo que nos quiere explicar a todos nosotros. No es la prueba, sino el fruto de la prueba, lo que voy a producir en tu vida a través de eso. Y sigue diciéndole: yo he rogado que tu fe no falte. Ahí está la supremacía de Dios, el control y el límite de Dios, aún en nosotros, que no que no falte la fe, que no desmayemos. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué le estaba diciendo y qué nos dice el Señor? Vas a ser sometido a prueba, pero eso va a tener como resultado algo: que tú sirvas de bendición a otros. Las pruebas no son otra cosa que una capacitación de Dios para encontrar el propósito en nuestra vida. Dios, tenemos que saber, ¿verdad? Como el hijo pródigo, si alguien es hijo y es pasado, y a lo mejor podría inclusive alejarse y sentir que ya no tiene, va a volver en sí, va a volver a casa, va a haber arrepentimiento y será transformado. Fíjate bien lo que Cristo le habló a Pedro y cómo responde a Pedro. Cuando Cristo le dice: ¿sabes qué, Pedro? Vas a ser pasado por pruebas, vas a ser zarandeado como el trigo, ¿y qué dijo Pedro? Aquí es donde se hace esa evidencia del carácter de Pedro y el carácter de muchos de nosotros, o de la falta de carácter. ¿Qué hace Pedro? Sí, Señor. ¿De veras, Señor? Oye, ¿puedo hacer algo? ¿Responde así? No, Pedro le responde: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Qué le estaba diciendo Pedro a Jesús? ¿Qué le estaba diciendo? Estás equivocado. ¿Te das cuenta? ¿Que yo te voy a negar? No, Señor. Fíjate, Cristo, el Hijo de Dios, hablándole. ¿Y él cómo responde? Yo soy fuerte, yo estoy aquí, ¿verdad? Yo te amo tanto, Jesús, que no te voy a fallar. Yo te amo tanto, ¿verdad? Que yo voy a ir a la cárcel, voy a mudar tu vida, Señor, y voy a hacer eso. Aleluya, gloria al Señor. ¿Qué está demostrando Pedro aquí? Autonomía. Yo me gobierno a mí mismo. Estoy en un zarandeo, en mi matrimonio, no nos está yendo bien, tenemos conflictos. Bueno, pues vamos a buscar una solución. ¿Cómo hacemos la solución? Bueno, ¿qué te parece si nos separamos 3 mesecitos? Para que cada quien, a ver así si me valoras. A ver si valoras que todos los días te tengo tu ropa limpia. A ver si tú valoras. Bueno, me voy a ir, ¿verdad? 3 meses para ver si valoras, a ver cómo le haces para mantenerte 3 meses, flojonaza. ¿Y qué estamos haciendo con esas cosas? Yo decido cómo tiene que ser. Empieza a haber algunos problemas ahí financieros, ¿verdad? Empieza a haber, nos retrasar algunos pagos, y entonces ya, le voy a hablar a mi compadre, el político, a ver si no tiene por ahí un huesito para mí. Yo soluciono, yo arreglo, yo veo, empiezo a arreglar. Voy a darle una lana acá, ¿verdad? Me dijeron que en este sindicato, ¿verdad? Y dan plazas, y si das una lana ya tienes trabajo. Antes de consultar a Dios, nosotros ya tenemos una propuesta. Nosotros en medio del conflicto empezamos a tomar decisiones, a hacer, a querer decir, y empezamos a buscar nuestras propias soluciones antes de consultar a Dios. A Pedro no le importó. Y lo que decía, muchas veces ni siquiera nos estamos dando cuenta de nuestro conflicto real. Pedro pensó que tenía el control de todas las cosas. Él dijo: yo no. Y resulta que él sí. 3 veces. Gracias a Dios la historia no termina ahí. ¿Qué pasa con Pedro? Niega a Cristo. Y cuando niega a Cristo, corre y llora amargamente. ¿Por qué llora amargamente Pedro? Porque reconoció su realidad. Esto es lo que nos está haciendo tanta falta.
No, yo estoy bien, yo con mi vida, con que vaya el domingo, estoy bien, ahí la llevo. Y de repente vienen los problemas y empieza todo a tambalearse y dices, ay, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Me divorcio? ¿Qué hago? ¿Renuncio? ¿Sigo en este trabajo? ¿Acepto ese soborno o no lo acepto? Una vez un amigo, ¿verdad?, me platicaba que estaba en un momento y dice, no tenía, hermano, brother, de veras, no tenía yo ni pa'l pecero ese día. Por cierto, era un día de estudio, un jueves, y venía para acá. Y no tenía ni pa'l pecero. Llegó alguien y me dijo, oye, vamos a hacer este movimiento. Mira, aquí está. Y se implicaba obviamente robar a la empresa donde trabajaban. Oye, vamos a hacer este movimiento, ¿qué te parece? Mira. Y cualquiera de nosotros en nuestra automanipulación de nuestra vida decimos, tengo necesidad, aquí hay dinero, bendición de Jehová, me lo mandó Dios. Oye, pero implica robar. Bueno, pero la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y ya nos manipulamos hasta bíblicamente y comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera. Cuidado con eso, porque en eso somos expertos. Cuidado, porque nuestra carne empuja a la mente a decir, no estás tan mal, no estás tan mal, no estás tan mal. Cuando la Biblia nos dice, mira tu corazón, examina tus caminos, ve el resultado de las cosas que has hecho a tu manera. Cuando Cristo se enfrenta con la samaritana, hace algunas semanas analizamos la vida de la samaritana, ¿recuerdan que le pusimos Sammy? Sammy. No, ¿tú crees que se casó con ganas de divorciarse? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mambo. ¿Cuántos querías que llegara? ¿Cuántas veces? Y es no ver la realidad, no ver nuestra propia realidad. Y eso es lo que Dios quiere. Juan capítulo 21. Versículo 15. Pedro llora amargamente cuando niega a Cristo. Sí, pase alguien de la alabanza a tocar aquí. Échate esa espiritual que omé. El venado, ¿te lo sabes? Ese canto espiritual. Juan 21:15. La historia no termina ahí. A veces creemos que de verdad aquella persona que está sirviendo a Dios es porque es picudo. No, ese sí, ¿verdad? Tiene algo importante, tiene algo. ¿Sabes que en 1 Corintios 1 y 2 dice, el Señor no nos llamó por ser sabios, por una capacidad personal? De hecho dice lo contrario, de lo vil y lo menospreciado llamó el Señor. Es todo lo contrario. Dios quiere usar nuestras vidas no porque seamos buenos. Esto es impresionante de la gracia, porque es una gracia eterna. ¿Qué significa? Es un amor eterno. O sea, Dios sabía que tú ibas a pecar y cómo ibas a pecar y cuándo ibas a pecar, y que iba a pecar yo igual conmigo, con todos nosotros. Y ¿sabes qué? Ninguna de esas acciones movió ni un centímetro el amor de Dios. ¿Qué pasó con Pedro? Llora amargamente y posteriormente tiene un encuentro con Jesús resucitado. Y ahí en Juan 21:15 dice que están ahí en la playa ya los discípulos después de una pesca nuevamente milagrosa. Están ahí, Cristo les prepara ahí unos pescaditos. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? En nuestra versión, fíjate, responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Pero en el original, el griego que se utiliza cuando Jesús le pregunta: Simón, ¿me amas? Le está hablando, ahí el verbo en el griego es agapeo.
Y esa palabra se utiliza en todo el Nuevo Testamento cuando habla del amor de Dios hacia nosotros. Un amor que se demuestra no con ninguna condición, sino Él sigue amando en cualquier circunstancia, sigue mostrando su amor hacia nuestras vidas. No importa lo que nosotros seamos, la solución para la reconciliación no la deposita en nosotros, ni para amarnos ni dejarnos de amar, sino la deposita en Cristo, su Hijo. Esa es la palabra agape. Y cuando le responde, dice aquí, tú sabes que te amo, se utiliza otro vocablo. El vocablo es fileo. Voy a leer la Biblia de las Américas de este versículo para que nos quede claro. Entonces, cuando había acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te quiero. Otra versión dice: Señor, tú sabes, te estimo. ¿Por qué le responde esto? ¿Por qué ahora Pedro no le dice: Señor, si te amo, te agapeo, ¿verdad? Y hasta el infinito y más allá. Voy a ir a la cárcel. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que Pedro, la Biblia no nos los dice. Permítanme dramatizar este momento por un instante. Este instante en donde Pedro le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Yo me imagino a Pedro volteando a ver a Cristo. Y cuando le hace esa pregunta, le pasó por su mente esos 3 momentos en los que le dijeron: tú eres seguidor de Cristo. Y él dijo: no lo conozco. Pero ¿sabes qué es lo importante de eso? Es que el que entendió algo, él no fue llamado porque fuera especial en sí mismo, sino porque simplemente Dios le plació elegirlo a él. Y él tenía que entender que sin Dios estaba perdido. Él tenía que reconocer la realidad de lo que dijo antes. Esas palabras: Señor, contigo iré a donde fuera, iré a la cárcel, sufriré lo que sea. Y cuando se enfrentó a la decisión, no lo pudo hacer porque lo estaba haciendo en sus fuerzas. Cambió su pensamiento y eso cambió sus acciones y cambiaron sus intenciones. Pero ahora sí estaba listo para hacer la obra maravillosa de Dios: cuidar sus ovejas. La razón por la que Cristo vino aquí a ser sus ovejas para Él. Porque cuando nosotros hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas, eso puede resultar en un aparente éxito temporal aquí en la tierra. Y estamos acostumbrados a eso. Yo hago esto, si yo hago este negocio, si yo me esfuerzo, entonces voy a tener dinero y voy a tener bienes y estamos acostumbrados a eso. Y Dios te dice: no quiero que veas que todo lo que haces tú es un aparente éxito nada más. Si Pedro pudo reconocer algo en este momento, en esa reflexión, en esos instantes, fue que reconoció que en sus fuerzas autónomas solo fracasó. Y entonces pudo decirle su propia realidad, expresarle su realidad a Cristo. Le dijo: Señor, te fileo, te quiero, te estimo. Y yo creo que Dios nos está haciendo esa misma pregunta a cada uno de nosotros. Pedro, Juan, Andrés, Gerardo, Belia, ponle el nombre tuyo ahí. ¿Me amas? ¿Me amas como yo te he amado, que di lo mejor que tenía? ¿O vienes y solamente me das las sobras de tu tiempo, de tu dinero? ¿Me amas y estás haciendo mis mandamientos, lo que yo te pedí? ¿Estás tratando a tu esposa como vaso más frágil? ¿Me amas y estás respetando a tu esposo y sujetándose a tu autoridad? ¿Me amas y estás honrando a tus padres? ¿Me amas y me estás sirviendo y estás predicando y haciendo discípulos en esta tierra? ¿Me amas? Que es un momento de reflexión para cada uno de nosotros y poderle responder a Dios con nuestra realidad. Y ya no manipular nada, sino decir: Señor, la realidad es que te fileo. Pedro no se conformó a eso, porque en su primer carta dice que nosotros podemos amar a Dios y utiliza la palabra ágape. Pero entendió la única forma de hacerlo, y el apóstol Juan lo expresó: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En una relación
alejada de Dios, no vamos a poder manifestar ese amor nunca, porque Él es la fuente de todo amor. Pero si tú quieres seguirlo haciendo a tu manera, en tus fuerzas, en tus tiempos, decidiendo tú y no reconocer el señorío de Dios, lo único que vas a encontrar al paso del tiempo es fracaso. Jesucristo lo dijo en Juan 15: vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid, y sin mí nada podéis hacer. Y es el tiempo en el que nosotros tenemos que reconocer eso. No hemos llegado a hacer lo que le hemos dicho a Dios, porque lo hemos hecho sin Él, sin considerarlo a Él, sin obedecerle a Él. Y es el tiempo de dejar que Dios haga el cambio sustancial en nuestras vidas. Reconoce tu realidad y ríndete al Señor. Le voy a suplicar que cierre sus ojos. Dios, gracias por tu palabra, que es como un espejo que nos hace ver nuestra condición. Y con honestidad nos damos cuenta que no hemos podido dejar los vicios, el alcohol, el cigarro. Hemos fracasado tratando de hacer cosas bien, tener un éxito familiar, pero la verdad es que no hemos sido obedientes a tu palabra. No hemos reconocido, Señor, que tú eres el único que provees para todas las cosas en nuestras vidas. Y en esta hora, Señor, queremos reconocerlo y rendir nuestras vidas a ti. Ya no queremos tomar esas decisiones, y tal vez eso va a implicar dolor, Señor. Va a implicar que nosotros tengamos que renunciar a lo que hemos llamado amistad. Vamos a tener que renunciar a una relación que, aunque ha satisfecho nuestras vidas de alguna manera, es una relación absoluta y completamente pecaminosa. Vamos a tener que renunciar a la satisfacción que nos ha dado y la seguridad que nos ha dado alguna situación en la que hemos involucrado pecado y que lo hemos justificado. Algunos tal vez no nos dábamos cuenta que estábamos metidos en una autonomía, en un gobierno personal, así como le pasó a Pedro. Él deseaba, de verdad, parecía que era muy bueno lo que él estaba proponiendo, pero era algo totalmente opuesto a lo que tú habías establecido. Señor, despierta en nosotros el deseo de servirte a ti, el deseo de participar en tu obra, que nos demos cuenta que no somos llamados solamente para trabajar en una empresa y obtener dinero para nuestra casa. Qué bueno que eso se está dando, pero tú quieres, Señor, que entendamos que nos has llamado para impactar en la eternidad. Porque cuando nuestra vida, el testimonio de nuestra vida, el testimonio de nuestra boca impacte la vida de otros y vengan a ti, Señor, estamos impactando sus vidas respecto a la eternidad. Y es la forma en que tú quieres usarnos, Señor. Padre, que no nos hagamos como este mundo, que no, Señor, creamos a las mentiras más del diablo y menospreciemos ese llamado. Y no nos demos cuenta, Señor, que tú quieres usarnos para tu gloria. Queremos rendirnos a ti, Señor, a tu voluntad. Ya no hacer las cosas conforme a la nuestra, conforme a nuestros deseos engañosos de la carne, sino, Señor, ya no darle libertad, Señor, a nuestra carne con los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida, sino estar permanentemente, Señor, buscando tu presencia en nuestras vidas, escuchando tu voz en tu palabra día con día. Darnos cuenta, Señor, que quieres usarnos y que necesitamos conocer más de ti, tener una relación cercana contigo, porque es ahí, Señor, donde podemos entender todo tu propósito. Despierta en nosotros, Señor, ese deseo de que tu nombre sea exaltado con nuestra vida, Dios. Aquí estamos, rendidos, Señor. Te entregamos todo lo que somos. Ya no queremos dominar sobre nuestro tiempo, no queremos dominar sobre nuestro dinero, ya no queremos dominar sobre nuestras fuerzas, sino que seas tú el que dirija en todo.
Enséñanos, Señor, tus preceptos, enséñanos tus prioridades, enséñanos cómo tenemos que invertir cada uno de estos recursos que nos has dado para ser administradores solamente de ellos. No somos dueños de ellos y nos hemos comportado como dueños, pero Dios, perdónanos y ayúdanos, que esa sangre tuya nos limpie de ese pecado y nos lleve, Señor, a entender que tú estás buscando que nuestra mente cambie, así como la mente de Pedro cambió, entendió su realidad, se dio cuenta que las cosas no podían funcionar solamente con desear, con intentar, sino hay necesidad de rendirse. Había una necesidad de rendir su voluntad totalmente a la tuya. Y era la única manera de poder amarte como tú nos has amado. Que no sea solamente un deseo, Dios, sino que eso se comience a convertir en realidades de vida en cada uno de los hijos y de las hijas tuyas que estamos aquí presentes. Que ya no sea un intento por hacer las cosas bien, sino una dependencia total a ti. Que aprendamos, Señor, aprendamos a escuchar tu voz y seguirla. Que deseemos, anhelemos, Señor, escuchar tu palabra, que la memoricemos, Señor, que sea el camino, la luz que se enciende en medio de la oscuridad. Que cada decisión nuestra sea, Señor, conforme a ver la vida tuya caminando aquí en la tierra, y que eso sea, Señor, nuestro ejemplo para ser, para vivir, para hacer también lo que sea. Te damos gracias, Jesús. Te bendecimos y te honramos. Si tú en esta tarde no habías hecho la decisión de reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ahí en tu lugar quiero invitarte. Tal vez es la primera vez que vienes o has venido otras ocasiones, pero no has hecho la paz con Dios. En este momento, ahí en tu lugar, con tus ojos cerrados, y todos nosotros apoyaremos esa oración ahí en nuestro lugar. Dile estas palabras a Dios desde tu lugar. Él está ahí escuchándote desde tu corazón. Dile: Señor y Dios, gracias por amarme, porque tú demostraste ese amor en que, siendo yo pecador, Jesucristo vino a pagar por mi pecado, porque la paga de ese pecado era la muerte, y tú moriste en mi lugar, haciéndote hombre y yendo a esa cruz del Calvario a derramar toda tu sangre por mí. Esa es la muestra de amor verdadera y más grande que pueda existir. Tú, sin ser culpable, pagaste por mi culpabilidad, y te doy gracias porque ahora me has hecho creer en ti. Creo que tú, Jesucristo, resucitaste al tercer día para que todos mis pecados fueran perdonados y yo poder ser presentado justo y tener una relación contigo. Gracias, Dios, por todo esto. Gracias, Cristo, por ser mi Señor y Salvador. Y te pido todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dale ese aplauso de gloria a nuestro Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Si alguien aquí hizo esta oración por primera vez en su vida, o tal vez la habías hecho antes, pero el día de hoy verdaderamente hay una convicción de que has nacido de nuevo, que has entendido verdaderamente ese amor de Dios. Si esta es tu situación, quiero pedirte, si el día de hoy hiciste esta oración de fe, le confesaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, quiero pedirte si puede levantar su mano. Si alguien aquí hizo esta oración por primera vez, Dios le bendiga, gracias. Deje su mano levantada por favor un momento, porque nos interesa mucho darle la bienvenida a la familia de Dios. Que Dios te bendiga, gracias, que Dios le bendiga. Deje su mano levantada un momento hasta que un edecán se acerque con usted. Si usted hizo esta oración, mire, no queremos que usted levante su mano para decirle a usted ahora ya se volvió de una religión o de un club, o que querramos cobrarle algo por eso. No, porque es por gracia, gratuitamente, es un regalo de Dios esto. Usted no se está inscribiendo en una nueva religión, sino que el día de hoy usted ha pasado a ser un hijo, una hija de Dios. Y nos da mucho gusto a los que estamos aquí, porque la mayoría de los que estamos aquí